Hola, hola, aquí ya con Cristo. Y bueno, hoy estamos en la última función de la obra de teatro de Psycho 3, que son asesinos seriales de los años 60 y 70. Y pues voy a estar presentándoles a mi otra área profesional, que es Carlos Pedreira, como actor, y que interpreta precisamente a Charles Manson. Y cómo ha sido este proceso de interpretar a este personaje, que para los que no conozcan quién fue Charles Manson, él fue, bueno, se hizo muy famoso en 1969, cuando la secta que él lideraba, que se llamaba La Familia, asesinaron a una actriz en esa época que se llama Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski, y a 4 de sus amistades que estaban en esa casa. Y lo más fuerte de este homicidio que cometieron su secta, su familia, como él los llamaba, fue que ella estaba embarazada de 8 meses y medio, estaba a punto de dar a luz. Somos como el perro de Pablo. Quiere condicionarte a creer su realidad, haciéndome creer que habrá un premio. Pero no, ella va a salir, les va a decir a todos y va a destruir esta familia. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Quítate tuya la venda y libera este mundo! ¡Hazlo! Pero Charles Manson como tal jamás mató a nadie, no lo hizo él con sus manos. De hecho, cuando a él lo apresaron junto con otros miembros de su secta, no se le podía levantar cargos por asesinato directamente, pero sí por conspiración y por manipulación y por otros aspectos para que sus aliados cometieran este crimen. Y ha sido una experiencia muy interesante con Charles, el estarlo interpretando precisamente, que aquí, bueno, voy a ir haciendo la caracterización porque a las 7 de la noche tenemos la función y les voy a ir mostrando cómo se vaya haciendo la transformación desde la parte física, emocional, psicológica, energética, para poder interpretar a un personaje. Y de hacer la investigación de la historia de esta persona, conociendo sus antecedentes, observando sus videos, sus entrevistas, porque él fue un músico frustrado. De hecho, hay algunas canciones y discos que están en internet de él y su familia, y varias de sus canciones que después escribió en la cárcel. Guns N' Roses y Marilyn Manson han cantado sus canciones. Entonces ha sido todo muy interesante, cómo él tenía una gran necesidad de ser visto. Sí, eso sí me da pánico. Y yo se los confieso porque solamente soy un hombre. Soy nadie. Soy nada. Soy el vacío que nos rodea. Porque su historia comienza siendo muy pequeño, que es hijo bastardo de una chica que fue embarazada muy joven, de 16 años, que era prostituta y alcohólica, y él no tenía la atención de su mamá como él quería realmente, que dentro de lo que estoy investigando con referente a él es que precisamente en una ocasión su madre lo cambió por una ronda de cervezas y lo entregó. Entonces eso le marcó por completo la vida a Charles, que su tía lo recogió si no se hubiera quedado con una desconocida. Y su tía era sumamente religiosa, cristiana, que precisamente de ahí es donde él tomó mucho de la información religiosa que él manejaba, porque él se hacía llamar que era el Mesías, el anticristo, que era la versión de Jesús reencarnado o resucitado, pero en su versión oscura. Eso fue en las últimas entrevistas que le hicieron, porque duró casi 40 y tantos años de su vida en la cárcel de muchas maneras. Desde niños se la pasó en orfanatorios, se la pasó haciendo robos, en la adolescencia robos, armada, de muchos tipos de delitos, estuvo encerrado varias veces en las prisiones. Y entonces toda la violencia que él vivió desde la infancia lo marcó mucho, y fue un hombre sumamente inteligente que precisamente él, toda esa inteligencia y todo ese poder, porque tenía mucho charm, mucho encanto. Si tú mantienes a tus crías en una cajita de oro donde nada sucede, ¿cómo quieres que crezcan? Tienen que ir a golpearse por sí solos.
lo fue envenenando el rencor y lo que fue precisamente la rabia social y un gran conflicto que tenía con la autoridad, y que eso representa el padre. Son mis hijos, son mis criaturas que tienen que aprender. Hagan feliz a papá. No dejemos que estos cerdos nos quiten lo que es nuestro. Nos han pisado, nos han humillado, nos han hecho a un lado, pero... ¿Y nosotros qué decimos? Aquí estamos, existimos y no somos basura. Porque nunca conoció a su padre, él como tal. Y en una de las ocasiones que estuvo arrestado, en 1961, creo más o menos, uno de los tantos arrestos que tuvo, ahí él tuvo un cambio radical porque empezó a estudiar temas de esoterismo, entró también a estudiar con esta línea espiritual, bueno, pongamos espiritual, de la cienciología, que está Tom Cruise y que están varios artistas y todo eso. Pues él estuvo también en los años 60 en esa línea, precisamente, y ahí tuvo un gran cambio muy radical en su personalidad y conectó con algo muy profundo en él, porque empezó a saber cómo manejar la realidad. Y dentro de sus discursos místicos, porque maneja mucho misticismo de Oriente, junto con la combinación del cristianismo estadounidense de esa época, fue su gran arma para poder cometer los crímenes que se cometieron en Estados Unidos en la época de los 69 y 70, que fue aproximadamente. Esa ira que ahora sientes, esa misma ira que sientes por ti. Ustedes miren por lo que alguien les dijo que tenían que vivir y qué hacer. Yo solamente les enseñé la mano. Jamás dije que fueran y que mataran. Le han hecho tanta fama. El asesino más peligroso de toda la historia. Lo han repetido ya tantas veces que pareciera que yo puedo tener superpoderes. Él tiene muchos admiradores, muchísimos admiradores. Cuando yo hice casting para este personaje, pues precisamente me puse a investigar, y cuando lo vi físicamente, él y yo somos semejantes en estructura, tenemos algo semejante en nuestra estructura facial, y casualmente pues yo traigo ahorita el cabello largo como él lo traía, traigo esta barba que también él la traía, y entonces me di cuenta que éramos muy semejantes en ese aspecto. Y de pronto, cuando empiezo a investigar su historia de vida y empiezo a observar todo lo que él hacía y todo su tema filosófico y todo eso, me asusté un poco más, porque mucho de lo que él ha dicho en entrevista, todo eso, yo lo he comentado en mis conferencias. Pero la gran diferencia que hay entre él y yo es que el proceso interno que yo he hecho para darme cuenta de mi sombra, de mi oscuridad, entendiendo que no existe ni el bien ni el mal, como él mismo lo menciona, y todo esto, pero el sentir el dolor mío y de las otras personas me hace precisamente cuestionarme muchas cosas y no cometer ciertas acciones que él sí las cometió por dolor. Porque dentro de su dolor tan marcado que él sentía, ¿qué es lo que pasa con los villanos? Todos los villanos, a diferencia de los héroes, es que no pueden perdonar. No pueden trascender y transformar el dolor en perdón y en amor. Así que lárguense. Ustedes abandonaron a sus hijos. Ahora vayan a ver. Creo que sus hijos... Veamos la historia de Darth Vader. Era un Jedi de la luz, que en el momento en que muere o asesinan a su mujer, él decide convertirse en Darth Vader gracias a que una entidad oscura llegó y lo sedujo a través del poder y la venganza, porque esa es otra de las características, la venganza, quererse vengar. Y entonces se convirtió en Darth Vader. Maléfica era una hada que cuando se enamora de un humano y el humano la traiciona, se convierte en Maléfica. El Capitán Garfio, el Cruella de Vil, todos estos personajes de fantasía, en apariencia, tienen que ver con eso. Pero las personas reales tienen que ver con muchos traumatismos de la infancia, en donde no han superado el dolor, y que por supuesto que también tienen descompensaciones neurológicas. Charles Manson pues ya traía todo un tema también, parece, de esquizofrenia, y además
agregándole que consumían muchísimas drogas, consumían LSD, marihuana y un montón de sustancias. Entonces todo eso pues iba deteriorando cada vez más su mente, junto con las cuestiones religiosas y místicas, porque empezó a entrar en terrenos místicos muy delicados. Porque cuando más vas entrando a la luz, la oscuridad también va creciendo, no es que disminuya. Y ahí es donde se tiene que tener mucha atención. Pasó con Madame Blavatsky. Madame Blavatsky fue también una mística muy importante, creo que del 1800, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue una mística muy importante que estaba enfocado a los terrenos de la luz. Hasta que conoció, no recuerdo si es Alexander Crowley o Alex Lavin, que fue el padre del satanismo. Y cuando lo conoce, pues todo eso que tenía de luz, ella se convirtió en la mística más oscura de esa época. Y vamos a ir comprendiendo la diferencia entre lo que es la oscuridad y la luz, quitando todas las mitificaciones erróneas que se hacen creer de que la oscuridad es mala y la luz es buena y cosas así. No, no tiene nada que ver. Vivimos en un mundo de dualidad, solamente hay que comprender cómo es que se maneja cada una de estas líneas. Y la luz, desde el punto de vista, desde donde yo te lo voy a explicar, es expansión, conciencia, amor, unión, es un nosotros. Cuando la oscuridad es un yo, individualidad, separación, egoísmo, deseo. Entonces estas dos áreas están construidas en esta realidad y es importante aprenderlas a manejar adecuadamente. Porque toda la secta de Charles Manson eran personas que tenían temas familiares y desde la infancia muy complejos. No eran personas que hubieran estado en sitios con mucho amor o con aceptación o cosas así. Además, recordemos que en esa época también estaba muy marcado el tema de la guerra de Vietnam, junto con la época de los hippies, en donde era haz el amor en vez de la guerra, en donde unos preferían estar llenos de estimulantes y el placer del cuerpo y todo esto, cantando Kumbaya y un montón de cosas, cuando los otros decidían estar asesinándose entre ellos en la guerra de Vietnam. Además, muchos de ellos son descendientes de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Hay muchos antecedentes también sistémicos del árbol genealógico, que también se entran mucho en conciencia de entender por qué, cómo fue que pasó todo esto. Y precisamente con Charles Manson, cuando él sale precisamente de la prisión, de lo que estuvo en esa época, él sedujo muy bien con todo su vocabulario, tenía un gran charming, un gran encanto precisamente, para seducir a las personas, y además cantaba y tocaba la guitarra, que no era muy bueno tocando la guitarra, y qué bueno, porque a mí me toca tocar la guitarra en una parte de la obra, y también no soy nada bueno, porque yo no sé, yo nomás hago un acorde, tin, 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 y ya con eso. Pero cuando empecé a estudiar cada vez más de él empezó a crear su colectivo. Y en ese colectivo durante 2 años, él estuvo diluyéndoles el ego, que vas a entender la importancia de nuestro ego, es sumamente importante nuestro ego. Si tu ego no está bien enfocado, entonces cualquier ego de otro lo va a absorber y te vas a convertir en esa mente. Nuestro ego no es el malo de la historia, pero hay que entender que el ego se encarga de separar, de individualizar. Entonces lo que hizo Manson es que en esta secta, que eran principalmente mujeres, y aparte eran súper jovencitos, tenían entre 14 años, 16, 21 años, y había unos cuantos hombres que entraban a la secta seducidos por las chicas de Manson, porque utilizaba a las chicas para poder conseguir favores y muchas cosas más. Y las chicas lo amaban, lo veían como un dios, porque muchas de ellas tenían temas con su padre no resuelto. Y estaban necesitadas de amor. Y entonces en un principio esta secta había mucho amor entre ellos. Y hay que entender que la palabra amor tiene 2 significados. Amorosh y amort. Amorosh es desde la muerte, y amort es sin la muerte. Son 2 líneas del amor. Y por lo tanto el amor te puede llevar a liberarte de las cuestiones de la muerte, que viene siendo la enfermedad, la separación, todo esto. Como el amorosh te puede llevar hacia la muerte, como lo que le sucedió a Romeo y Julieta, como lo que sucedió a la Llorona cuando asesina a sus hijos. No los asesinó por maldad, los asesinó por tanto dolor que no los quería dejar solos, porque ella se quería matar, y se mató y los mató. Y es el amor mal enfocado. El amor te puede volver loco, porque es una energía tan fuerte, tan expansiva, que si no está
bien enfocada, porque el deseo está reprimido. Y si el deseo no está bien canalizado, se vuelve ira. Y se vuelve totalmente una distorsión muy cañona, precisamente. Entonces, en esta cuestión de ir comprendiendo lo que significa estas etimologías de estas palabras, comprender qué fue lo que pasó con ellos en la familia, porque ellos tenían mucho sexo. Como Charles Manson, ya le dice Carlos Manson, pues en mexicano, ¿verdad? Como Charles Manson precisamente pudo diluir el ego de sus seguidores y fue eliminarles la identidad sexual, porque ellos tenían muchas orgías todo el tiempo estaban teniendo encuentros sexuales, y él hacía que entre hombres y entre mujeres tuvieran relaciones íntimas para desinhibirse y precisamente romper la estructura egoica de su identidad. Y entonces en el momento en que se empezó a diluir, se empezaron a fusionar, y aparte al utilizar el LSD, que aquí encontré yo una investigación bien interesante, que parece que en una de las ocasiones que Charles Manson estuvo encerrado en una de las prisiones, en ese entonces la CIA y las cuestiones de la policía utilizaron a varios reos para hacer experimentos de lavado de cerebro, de lo que ahora se conoce como el MK Ultra y todo esto que se maneja en el mundo de los conspiranoicos y demás cosas, que no es tanto de conspiranoicos, hay muchas cosas que suceden en estos terrenos. Y precisamente con ellos experimentaron con ciertos reos y al parecer experimentaron con él. Y de ahí él supo cómo hacer el lavado de cerebro y cómo manejar la mente a través del LSD, porque el LSD te puede dar una experiencia mística, hermosa, pero si una persona que no está centrado y no está conectado en su corazón y está más conectado en la parte visceral, pues en el chakra del poder, pues ocurre lo que ocurrió con esta familia, porque se empezaron a diluir y se empezaron a fusionar todos con todos y entre ellos. ¿Qué es lo que pasa en las sectas? Las sectas todos se visten igual, todos hablan igual, todos piensan igual y todos son el guru. ¿Qué significa la palabra guru? Gu, oscuridad, ru, luz. La persona que tiene las dos, luz y oscuridad. Manson tenía las dos, luz y oscuridad, nomás que estaba enfocado hacia el terreno de la oscuridad, hacia el terreno del yo, del egoísmo, del egocentrismo, de esta parte de la ira, de la rabia que él tenía. Y que con toda su historia de vida tenía motivo para ello, pero eso no justifica las acciones que cometió. Aunque él no haya asesinado en ese entonces, porque después sí lo hizo en la cárcel, por sobrevivencia y todo eso. Pero utilizó todas sus habilidades que él manejaba precisamente para seducir y manipular la mente de jovencitos descarriados, hippies de esa época. Y su objetivo era los líderes, la gente de mucho poder, mucho dinero, porque él tenía mucho conflicto con la gente de mucho dinero, con la gente que tenía el estatus, porque él se sentía menos, porque lo habían rechazado, lo habían humillado, lo habían maltratado, lo habían señalado y se había cansado precisamente de todo eso. Porque ya lo hemos perdido todo por culpa de ellos. Ellos que viven ahí en sus casas, sin preocupaciones de nada, creyendo que todo es perfecto. No se preocupan ni de enfermedades, ni de dinero, ni de la vida misma. Somos una familia que guía a sus pequeños. Somos los salvadores. Con Dios no se queja de su destino, lo toma cual es. Estamos en guerra. Ellos han decidido ser ciegos e ignorantes. Y durante estos 2 años les estuvo inculcando a su secta estas ideas de venganza, en donde en aquel entonces también había todo un tema con la comunidad afroamericana de descendencia negra, en donde estaban los Black Panthers. Entonces él empezó a tener sus alucinaciones y sus visiones con referente a lo que era pues la guerra interracial, que cuando escucha uno de los discos de los Beatles, que fue el disco blanco, que tenía una canción que se llama Helter Skelter. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ya viene! ¡Se acerca! ¡Está cerca! Que hablaba sobre la guerra interracial, él sentía que los Beatles le están dando la señal de hacer el apocalipsis, porque él quería provocar el apocalipsis para que después viniera la era de luz. Él quería provocar el caos precisamente para que después hubiera la era de luz y de amor. Y se obsesionó con este disco. Y él escuchaba todo el tiempo Helter Skelter. Y aparte, el disco de los Beatles de Helter Skelter fue un disco de rock punk muy controversial, que también fue en esa época.
porque también un sacerdote llegó a decir que en una de sus canciones, Revolution 9, esa canción creo que cuando se hacía el disco al revés, decía, cógeme muerto, el hombre muerto, algo así decía. Y entonces que había como mensajes ahí, como subliminales y todo eso, que muchas veces los artistas simplemente son utilizados por otras personas o seres para manipular a las masas. Eso no es nada que esté oculto realmente. Y al estar escuchando todo este disco constante, empezó a planificar lo que quería hacer. Él había tenido una entrevista con un representante que era de los Beach Boys y su gran deseo era ser un gran artista, un gran rockstar, como los Beatles y como todos ellos. Y este productor y representante le dijo que iba a escuchar su demo y él fue a llevar su demo y este productor le dijo, sí, gracias, nosotros te llamamos. Y ese nosotros te llamamos no le hablaron. Y él sintió la herida del rechazo y se molestó muchísimo, sintió mucha furia porque lo volvían a rechazar como lo hizo su madre, como lo hizo su padre, como lo hizo la sociedad, como él mismo lo hacía consigo mismo. Y en esa furia que él tanto sentía precisamente con esto, planeó ir a asesinar a este productor a su casa, que era en Cielo Drive. Pero una semana antes de que ocurrieran los actos en 1969 fue que Sharon Tate y Roman Polanski, este director de cine y esta actriz de cine famosa de aquellos entonces, compraron la casa del productor y se mudaron ahí. Y el destino ya estaba hecho. Casualmente la familia de Manson vivían en un rancho que se llama el Valle de la Muerte. Y Sharon Tate vivía en un lugar que se llama Cielo Drive, que era el camino al cielo. Hasta la propia etimología de las palabras y las frases estaban mostrando lo que iba a ocurrir con todo este acto. Y cuando fue la noche del asesinato, le dio la orden a sus seguidores de que ya era el momento de despertar el Helter Skelter para que se culpara a los Black Panthers. Porque esa era la idea, que culparan a los Black Panthers para que comenzara la guerra interracial. Y que entonces los negros tomaran el control y derrocaran a los blancos y a la élite blanca. Y una vez que los negros tuvieran ese poder, Charles Manson y su familia estarían recluidos en el Valle de la Muerte. Y al estar recluidos ahí, cuando ocurriera esto, saldrían porque los negros no sabrían manejar el control y el poder, y entonces se lo entregarían a los blancos, y él era el Mesías, entonces él venía a hacerlo. Esa era su idea. Precisamente envía a su familia, a Linda, Patricia, Susan y Tex, a las personas más cercanas, que de hecho Susan tuvo una relación con Charles Manson, fue su novia también, entonces están muy vinculados. Y tenían la orden de asesinar a quien estuviera en esa casa. Ellos no sabían que estaba Sharon Tate embarazada y con sus amigos. Ellos tenían la orden de ir a asesinar. Y la noche que fueron a asesinar, estas 4 personas tenían metadona, cocaína, marihuana y LSD. Iban muy high. Y que por eso puedo comprender la forma tan cruel que asesinaron, porque fue una masacre muy sanguinaria. Y cómo pudieron asesinar a una mujer embarazada. O sea, no asesinaron a 5 personas. Bueno, de hecho fueron 7, porque también asesinaron a una persona que estaba fuera, que había ido a visitar al policía y que no tenía nada que ver con ellos, y también le tocó que lo mataran. Y al 7º, pues que era el bebé de Sharon Tate, que estaba por nacer. Al estar representando esta obra de teatro, bueno, si ven que me estoy haciendo aquí como esta cruz, es porque en el momento en que él entra a la cárcel, cuando lo detienen, él tenía un compañero de celda que era fanático de los nazis, y él, en forma de burlarse de él, se hizo la esvástica, que yo no me estoy poniendo la esvástica, sino que me estoy poniendo la primer cruz que él se puso, que se tatuó como una forma de burla, que después la gente, cuando lo vio en las entrevistas, pensaban que era nazi, pero él no creía nada de eso. Él decía, los judíos y los nazis son lo mismo, porque desde su visión más elevada veía que no existían ni los verdugos ni las víctimas, simplemente eran roles, y era el juego que existe aquí, de esta realidad. Precisamente con todo eso, él se hizo eso con una forma de burla. Porque en la prisión, cuando le hacía las entrevistas, tenía comportamientos muy raros y decía, como que las he estado analizando bastante para poder interpretarlo a él. Pero lo que yo estaba haciendo en cada función es honrando esta situación que fue tan triste y dolorosa a todos los involucrados, quitando el juicio de los buenos o los malos, haciendo una forma de constelación familiar.
Y con las habilidades que yo tengo de mediunidad, de clarividencia y de otras habilidades extrasensoriales y demás, que tengo varias conferencias que pueden verlas en YouTube y en varios canales, que tengo esta conferencia de lo sensorial a lo extrasensorial y su uso terapéutico, donde hablo precisamente que estas habilidades extrasensoriales no son un regalo divino ni un toque divino que de pronto algo, o sea, se vuelve un regalo divino en el momento en que lo sabes para qué y de dónde viene y por qué, pero suele ser por traumatismos en la infancia y son cuestiones que se van desarrollando como una forma de protegerse ante la violencia o ante ciertas circunstancias en la infancia donde el niño o la niña no tiene la capacidad de poder protegerse. Pero entonces empiezan a desarrollar ciertas habilidades para protegerse y a nivel sistémico también hay todo un tema ahí con referente a esto. Entonces estas capacidades que yo tengo las uso en escena muchas veces. Y lo interesante es que al estar haciendo esta constelación familiar, yo me comunicaba vibracionalmente con la energía de Charles Manson. Y lo más interesante es que varias de las fotos que me tomaron se capta el rostro de él, porque mis facciones son mucho más finas. Me decían algunas personas que dice, sí te pareces mucho a Charles Manson, dice, pero tú en versión más guapo. Y digo, muchas gracias. Pero porque él era un poco más tosco, sus facciones eran un poco más toscas, y las mías son mucho más finas. Pero precisamente cuando yo me comunicaba con esta vibración, le decía, solamente por este momento podrás volverte a expresar. Se revivirá esta historia como una forma de sanar ante lo aquí ocurrido, con lo que cada quien eligió en su camino. Y en ese momento sentía claramente, como medio mareado, que es lo que me pasa cuando empiezo a canalizar, y tenía mucha fuerza, mucha fuerza, mucha rabia, una energía de mucho coraje, que eso es lo que le da la potencia y la seducción y el narcisismo tan fuerte que también tenía él. Provocaba poder volverse magnético porque generaba magnetismo hacia las personas. También había todo un tema de una tristeza muy profunda y un tema de la sexualidad. Las primeras funciones que llegué a dar al estar haciendo estas conexiones vibracionales, no pude dormir hasta las 3 o 4 de la mañana. Y eso que dando 2 funciones en la noche. Y después de 30 y tantas funciones que hoy terminamos la temporada teatral, precisamente de ellos, de esta temporada que se llama Psycho 3, fue ir identificando muchas cosas y mostrándome qué fue lo que ocurrió, qué le ocurría a él, y qué fue, de cierta manera, lo que no permitió que pudiese tomar una elección distinta. Y era el dolor. Un gran dolor. Y el deseo de venganza, para que los otros sintieran lo que él sentía. Y entonces me mostró también muchas cosas de mi propia vida, porque yo también al manejar temas de misticismo, a varias personas siguen mis páginas, mis publicaciones y demás, y me doy cuenta de la gran responsabilidad que es llevar a las personas a transformaciones y demás, porque en las terapias también me confían completamente su energía, su vida y demás, y es una gran responsabilidad, que si no se hace proceso profundo, interno y concientizado, se distorsiona y se acrecenta todo lo que no está bien acomodado, y más si hay conflictos neurológicos, si hay conflictos sistémicos, y que bueno, gracias a que Charles Manson fue él, me da la oportunidad de yo poder elegir ser ya con Cristo, porque es una elección. Él eligió precisamente esa línea. Y él, como él se lo dijo a sus hijos, a la familia, que les decía precisamente esto, que esa noche iban a ser recordados por toda la eternidad, él los inmortalizó desde la oscuridad y la sombra. Y hay una foto muy particular que me tomaron en la función anterior, que cuando la vi, se ve totalmente transformado mi rostro, se ve completamente su rostro, pero detrás de mí se ve una entidad con cuernitos, sus demonios. Y que en esta realidad de dualidad hay que elegir los caminos y el compromiso que se tiene con el camino, sin importar lo que suceda, aunque hay momentos de mucho dolor que puedas vivir y experimentar, que puedan hacer que decidas cambiar tu camino, tomar otra línea, porque es estar como en la cuerda floja. Y es tener todo el equilibrio para no irte más de un lado ni irte del otro, para no fanatizarte con la luz y no fanatizarte con el lado de la oscuridad, y poderte mantener centrado.
porque realmente el personaje que yo interpreto en la obra, él nunca participó en el crimen de Sharon Tate, pero yo represento la mente de todos los que sí participaron y soy como esa entidad que vive en sus mentes. Y además el texto que escribieron exclusivamente para este proyecto es muy interesante porque también es una crítica social de qué es lo que hacemos nosotros como sociedad que provocamos también ello. Y en esta provocación social, en donde o nos volvemos cómplices, o omitimos, o hacemos como que no pasa nada, y más cuando en la infancia hay todos estos trastornos desde pequeño, porque Hitler también tuvo una historia de trastornos en la infancia. Sigmund Freud fue el psicoanalista de Hitler cuando Hitler era niño, y Sigmund fue con el papá de Hitler para decirle, su hijo tiene un trastorno y necesita ayuda. Y el papá de Hitler dijo, no, mi hijo no necesita nada. Y no le dieron ningún tratamiento, no hicieron ningún apoyo de nada. Y bueno, conocemos lo que se convirtió en Hitler, ¿verdad? Entonces, cuando se está en estos caminos de conciencia o en estos caminos de la luz muestra todo, la totalidad. Muestra todo lo que hay y muestra la oscuridad de lo que hay. Y precisamente ahí es donde tenemos que comprender, de aprender a estar en el camino del centro, o como diría Buda, el camino del medio. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Para poder encontrar el balance. Sale también en la película El Doctor Strange, la sacerdotisa, la que se encarga que al Doctor Strange que se pueda curar sus manos de cirujano, y que ella se encarga de mostrarle lo que es la visión del tercer ojo y mostrarle las artes místicas, pero ella tiene negociaciones con una entidad oscura que se llama el Devorador de Mundos, y cuando uno de sus feligreses se da cuenta que ella tiene comunicación con esta entidad, él se queda tan desilusionado y tan decepcionado que se vuelve completamente oscuro, y es el malo de la película. Pero el Doctor Strange logra comprender a qué se refiere y por qué hacía eso ella, para mantener el equilibrio. No era que fuera una aliada de la oscuridad como tal, sino que era cada quien en su lugar. Es yo no me meto en tus negocios, pero tú no te metes en los míos. Y llevamos la fiesta en paz. Porque si tú te metes con algo de lo que tiene que ver con la luz, te desintegras. Y ahí es donde radica esa sabiduría. Al estar viviendo también una obra que es muy violenta, y yo soy muy sensible para este tipo de cosas, al principio me era un complejo, porque no me gusta el tema de la sangre o cosas así, y la obra es muy sangrienta. Pero al ir contactando con Charles, esta es mi forma de honrarlo y darle las gracias por lo que hizo. Que gente me dirá, ¿cómo le puedes agradecer a alguien que hizo eso? Porque gracias a que él hizo eso, puso el ejemplo para que otras personas no lo hagan y puedan elegir algo distinto. Y podamos elegir algo distinto. Gracias a la muerte de Sharon Tate, la familia de Sharon Tate logró hacer que cambiaran todas las leyes en los años 70 para que los familiares pudiesen testificar en frente de las personas que habían cometido los delitos hacia sus familiares y los asesinatos o todo eso, y poder expresar todo su dolor. Y fue gracias al asesinato de Sharon que se cambiaron las leyes en Estados Unidos. Entonces, por algo oscuro, la luz también se mostró, y las dos hicieron esto, se entrelazaron. A veces nuestra mente humana no logra comprender eso. A veces no quiere que todo sea luz o que todo sea oscuridad, y no existe eso, es el equilibrio precisamente. Y darme cuenta que si la vida me mostró este personaje para que yo lo interpretara, es porque tenemos cosas muy semejantes. Y ser semejante no significa ser igual. Pero comprendí, como no le tengo miedo a esa parte de mí, no le tengo miedo a esa parte oscura en mí, porque es mi perro guardián, porque yo ya elegí mi camino. Entonces me permitió poderme abrir, y que las críticas profesionales que me han llegado, he tenido muchas felicitaciones por la interpretación, pero claro que no conocen que tengo estas otras habilidades, y que hay una parte que sí estoy como actor porque estoy en todo lo técnico, pero hay otra parte que es la vibración de él, y que somos los dos en conjunto representando una obra teatral. Que claro, este personaje al ser teatro pues es mucho más grande, y lo manejo más con tonos mucho más graves y con expresiones mucho más... Bueno, aunque él también era sumamente expresivo, ¿verdad? No había mucha diferencia tampoco con este tipo de cosas, pero era precisamente el poder mostrar que en todos los procesos oscuros siempre está la luz, y también en los procesos de luz en esta realidad también hay un punto de oscuridad.
y, y poder comprender sus motivos y su resentimiento social y el resentimiento hacia la élite o hacia los policías, hacia quienes tanto lo maltrataron y lo humillaron. Porque yo también he tenido esta parte muy rebelde con cuestión del sistema. No hacia las personas, sino hacia el sistema. Sistema político, religioso, económico, científico, todo esto. Para los que han visto mis publicaciones más. Es como, porque sé que hay mucha manipulación. Sé que hay muchas cosas que se disfrazan de luz cuando no son luz. Pero eso me lo avisa mi parte oscura. Tu parte oscura es quien te dirá y te mostrará la oscuridad de otros. La luz no puede hacer eso. La luz solamente puede brillar. Y termina integrando y unificando a ella todo lo que es. Pero cuando la luz se separa, se vuelve la oscuridad. Es como poner unas cortinas en donde la oscuridad se manifiesta porque se ocultó esa parte de la luz, pero la luz sigue ahí. Y él mismo dice en un texto, dice, el amor fue lo único que yo enseñé. Yo jamás dije que fueran y que mataran. Él dio opciones. Él mostró caminos. Y ellos decidieron. Pero claro, decidieron personas que están manipuladas por 2 años de lavado de cerebro. Pues no eran ellos. Y eso es lo que pasa cuando hay las sectas. Cuando yo estuve en India, estuve en un ashram en 2016, en mi regalo de cumpleaños número 33. Mi gran reto cuando llegué ahí, porque me daban una beca para estudiar en un ashram en el Kumbh Mela, casualmente, me di cuenta después de unos días que era una secta. Y que lo que estaban haciendo era un lavado de cerebro, y a nivel energético estaban haciendo esclavitud de almas. Y me di cuenta de toda la forma de lavado de cerebro, porque durante 24 horas había una música con el nombre del gurú, y todo el tiempo el nombre del gurú. Y entonces fui a estudiar las 72 habilidades del dios Shiva, de habilidades extrasensoriales y demás. Y cuando llegué no podía ver, mi clarividencia se había bloqueado. Es como si alguien me hubiera hecho así, y no veía. Y me decían que siempre tenía que ser a los pies del gurú, y todo en nombre del gurú, y por el gurú, y tenía que tener una ropa especial, donde tenía que tener un collar con la imagen del gurú. Aquí en mi chakra de la palabra, me dio un cristal, que era una forma de interconexión, como si me hubieran dado un chip energético para poder estar conectados y todo eso. Y empecé a ver muchas cosas muy, muy raras. Mi cama se llenó de pulgas. Y entonces vi muchas señales, y mi gran señal, el 9 de mayo del 2016, 2 días antes de mi cumpleaños número 33, en donde fue mi elección de si seguía siendo un discípulo, un seguidor de alguien, o decidía ya convertirme en el gurú, decidía ya convertirme en un Cristo, en un Buda, ir al siguiente nivel. Y ese día, en la mañana fuimos a los ríos sagrados, porque éramos miles y miles de personas en el evento que se llama Kumbh Mela, en donde es la limpieza kármica a través de los ríos sagrados y todo eso. Nos metimos a los ríos sagrados, se nos dice un montón de escrituras y muchas cosas para liberar y demás. Y por la tarde se azotó un huracán tan fuerte en esa comunidad de Ujjain, en India, que derribó todas las imágenes del gurú, cayeron al suelo. Y murieron algunas personas en nosotros ashram porque se cayeron, los ashram se puso horrible. Y en ese momento, mientras que la fuerza del huracán estaba y todo eso, puse las manos en la tierra y contacté con la tierra y empecé a hablar con la tierra, y la tierra me dice, salte de aquí, vete de aquí. Me dijeron, es momento de la Shakti. Ya estuvo bueno de tanto Shiva. Y en ese momento tomé la decisión de salirme de ese ashram, porque dentro de alguna de las prácticas llegué a ver lo que había detrás del gurú. El gurú solamente era un anzuelo. Y entendí por qué estas seres son azules, porque así son. Era una cosa gigante azul que estaban esclavizando cada una de esas almas y sus mentes y sus energías. Es como si les pusieran mangueras energéticas en el cuerpo y absorbieran todo su proceso espiritual. Es como si tú estás pagando el internet y alguien se está colgando de tu internet, pero tú estás pagando la factura. Pues esto es lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Se absorben todo tu proceso espiritual y tú tienes que hacer los cortes. Entonces decido irme del ashram, porque no estaba secuestrado como tal, pero eso significaba que yo tenía que pagar todos mis gastos en India. Yo en ese entonces tenía las crisis de pánico muy fuertes, no estaba tomando la medicación de ese entonces. Y entonces fue una situación muy compleja, pero me voy de aquí y no entrego mi alma, no vendo mi alma. Y no soy seguidor de nadie, y no sigo a nadie. Como lo hicieron todos los seguidores que siguieron a Charles Manson, porque eran Charles Manson, no eran ellos, se diluyeron en él. Cuando me salgo de ahí, en el hotel en India, cuando llego, precisamente algo que sucedió en ese hotel fue que los seguidores de Charles... Perdón, los seguidores de Charles, no, ya estoy confundiendo, lo que pasa es que estoy viendo el horario, porque ya estamos por empezar la función, pero ya voy a ir cerrando con esto. Tuve toda una batalla espiritual con esta entidad, porque no fue tan fácil poder sacarme lo que habían hecho de los anclajes y todo eso. Pero como logré recuperar mi alma, y entonces cada cosa se puso en su lugar, pues aquí estoy con ustedes. Y en pocas palabras es, equilíbrate.
Balanceate, no entregues tu poder, no se lo entregues a nadie. Sé tú. Acepta tu oscuridad, acepta tus sombras, acepta tu luz y úsalas a favor de la vida. Úsalas a favor del amor. Y esta función de cierre se la dedico a todos ustedes y se la dedico a toda la familia de Charles Manson y a todos ellos por mostrar una posibilidad. Y doy las gracias de que yo puedo elegir otra realidad. Un besote y nos vemos. Es momento de quitarle las vendas, mis niños. Ay, mis hijos. Esta noche serán recordados por toda la eternidad.